¿Puede este pequeño diamante haber causado incontables desgracias, incluso la muerte, a sus dueños? ¿Está realmente maldito o se trata de una serie de simples casualidades? Voy a contaros la historia del diamante Hope, una joya maldita que ha arruinado las vidas de múltiples de sus dueños. ¿Pero de verdad está maldito o es una exageración? Bueno, vamos a verlo y me decís vosotros. Su primer dueño oficial se llamaba Jean-Baptiste Tavernier y era un comerciante de piedras preciosas de Francia. Hay varias versiones de cómo dio con el diamante. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo un saqueador le quitó el diamante de la frente o del ojo, no se sabe muy bien, a la estatua de la diosa Sita en India. El saqueador en cuestión decidió quedarse el diamante para sí mismo porque era muy bonito y tenía un aspecto muy único, pero se lo acabaron robando al cabo de un tiempo y acabó en manos de Jacques Collet, quien poco después de obtener el diamante acabó quitándose la vida. ¿Que quién era este señor? Pues la verdad no me lo cuentan. Después el diamante perteneció a un príncipe ruso anónimo y después también a un sultán turco y a su joyero, y todos tuvieron muertes muy sangrientas no especificadas. Al final el diamante fue a parar a la colección de Tavernier. Otra versión dice que fue el propio Tavernier quien en un viaje a la India robó el diamante él mismo. Igualmente, su vida llegó a su fin en 1689 con un final terrible que sí fue especificado esta vez. Se dice que fue despedazado por perros salvajes en Moscú y naturalmente su muerte se atribuye a la maldición del diamante. Pero otras fuentes cuentan que Tavernier consiguió la joya en la mina de Kollur, también en India, junto a muchas otras porque era parte de su trabajo. Sí que es verdad que murió en Moscú en 1689, pero es que tenía 84 años. No es tan inhabitual que la gente muera con esa edad. De normal, la historia de los perros se considera un mito, al igual que las primeras muertes que os he contado, porque no hay ningún registro histórico al respecto. Fuente, la del parque. Pero lo que importa realmente es que Tavernier vendió la joya a la realeza francesa con sus dueños siendo Luis XVI de Francia y María Antonieta. Respecto a lo que pasó con ellos, basta leer los libros de historia del instituto. Ambos fueron decapitados durante la Revolución Francesa, con esto siendo atribuido también a la maldición de la gema, causando mala suerte a nivel nacional. Realmente fue el rey Luis XIV quien originalmente le compró el diamante a Tavernier y acabó muriendo por gangrena, pero se dice que fue afectado por la maldición. Luis XIV vivió hasta la anciana edad de 72 años en el siglo XVIII. Es un milagro que llegara vivo a esa edad y habría sido raro no morirse de gangrena en una época sin medicamentos ni antibióticos. Eso sí, la maldición se saltó a Luis XV, quien vivió hasta la edad de 64 años y nunca le pasó nada. Algo raro si consideramos que el diamante era parte de la colección de joyas de la corona francesa durante todo su reinado y no pasó nada hasta que llegamos a la Revolución. Pero, aunque la maldición se saltó a uno de los reyes, sí que afectó a algunos miembros de la corte. Se dice que tuvo influencia en el destino de Nicolas Fouquet, el ministro de Economía durante el reinado de Luis XIV. El rumor dice que Nicolas solía llevar la joya ocasionalmente a algunos eventos importantes. La suerte de Fouquet fue ser condenado a prisión por desfalco y malversación por 15 años, pero posteriormente su sentencia se alargó a cadena perpetua y obviamente murió en la cárcel. No sé si fue el diamante, pero ese final lo podría haber evitado él mismo simplemente no gastando dinero que no era suyo. Pero siguiendo con la historia, una vez Francia pasó a ser república, las joyas de la corona se confiscaron por el nuevo gobierno. Se pusieron a salvo en como una especie de almacén donde se guardaban cosas de valor pertenecientes a la realeza, pero no estaban tan a salvo porque ese sitio apenas tenía vigilancia. Con lo que después de una serie de saqueos se robaron muchísimos de esos objetos de valor, pero se recuperaron todos menos el diamante. Una supuesta víctima que hubo durante este periodo de tiempo que el diamante estaba desaparecido por ahí fue Wilhelm Fals. Era un joyero que talló el diamante durante este periodo de tiempo perdido. Lo redujo de 115 carates a 45, dejándolo como está hoy en día.
La leyenda cuenta que Wilhelm se murió de pena después de que su hijo le robara esta valiosa posesión, pero según fuentes un poco más oficiales lo mató su hijo por X motivo y luego se quitó la vida. Al final lo que cuenta que este joyero pasó a formar parte de la lista de los caídos ante la maldición. El diamante volvió a resurgir en 1812 en manos de otro comerciante de joyas que se llamaba Daniel Eliasson, quien se lo vendió al rey Jorge IV de Inglaterra. Y lo que les pasó fue nada de nada. El rey Jorge vivió lo que es la vida normal para un rey y murió en 1830 por algo seguramente causado por su vida de excesos como rey. Eso sí, el rey murió habiendo endeudado el país y no era una persona muy querida por el público. El siguiente dueño fue Henry Philip Hope, un coleccionista de arte y joyas de quien proviene el nombre de Hope, de ahí el diamante Hope. Lo compró en 1839 y acto seguido se murió. No se sabe por qué. Tal vez la maldición le afectó demasiado fuerte, pero el diamante lo heredó su sobrino Henry Thomas Hope, quien vivió una vida sin problemas. Cuando este también falleció, empezaron las disputas familiares. Uno de sus nietos, Francis Hope, era un adicto a las apuestas y estaba derrochando toda la fortuna que tenía en tonterías. Como era de esperar, estaba gastando por encima de sus posibilidades y cuando se quedó sin un duro, decidió vender el diamante. Pero aquí viene la cosa, el diamante no era exclusivamente suyo, era parte de la herencia de sus hermanas también, quienes obviamente no querían venderlo. Francis entonces fue a juicio a reclamar su derecho para vender el diamante, pero se le fue denegado. Decidido a no rendirse, fue a juicio otra vez a reclamar lo mismo y se le fue denegado una vez más. A la tercera va la vencida y se salió con la suya. Le acabaron adjudicando el diamante y se lo vendió a un joyero norteamericano, quien a su vez se lo vendió a Pierre Cartier, quien le acabó vendiendo el diamante a Evelyn Walsh McLean, una de las víctimas más notorias de la maldición. A pesar de haberse sacado una pasta con el diamante, Francis acabó en la quiebra de todas maneras y acabó muriendo sin un centavo, un final que sorprendió a nadie. Volviendo a Cartier. Cuando le enseñó el diamante a Evelyn, hizo su mayor esfuerzo en crear leyenda alrededor de esta joya, contando todas las calamidades que habían pasado alrededor, tanto a ella como a los demás posibles interesados. Una curiosa estrategia de marketing, la verdad. Pero no funcionó, más que nada porque a Evelyn no le gustaba nada la montura y tampoco creía en la maldición. Era bien sabido que era una mujer rica y caprichosa, así que Cartier decidió cambiar de estrategia. Primero le cambió la montura y lo puso en un collar en el que sigue hoy en día, y después le ofreció a Evelyn prestarle el collar durante unos días con la esperanza de que al llevarlo le acabara gustando. Y curiosamente así fue. Evelyn acabó quedándose con el collar. Tengo una cita supuestamente de Evelyn, pero no puedo comprobar su veracidad, y dice lo siguiente: durante horas esa joya me miró fijamente y en algún momento de la noche empecé a desearla de verdad. Entonces me puse la cadena al cuello e enganché mi vida a su destino, para bien o para mal. Después de comprarlo, lo llevó a la iglesia a bendecir y a partir de ese entonces el collar se convirtió en su amuleto de la suerte. De hecho, no se lo quitaba prácticamente nunca. Y suerte le trajo, pero no de la buena. Aquí va la lista. Al poco después de comprarlo, se murió su suegra y luego su marido la dejó por otra. Su negocio familiar, el periódico The Washington Post, se fue a la bancarrota y tuvo que venderlo. Después, su primer hijo acabó muriendo en un accidente de tráfico con tan solo 9 años. Y finalmente, su hija acabó muriendo de sobredosis años después. Para rematar, su marido fue confinado a un manicomio por estar totalmente demente y no volvió a salir de ahí. Evelyn acabó muriendo con muchísimas deudas y sus nietos no tuvieron otra que vender la joya para pagarlas. Después de eso, el diamante acabó pasando por varias instituciones de geología hasta acabar en el Museo Nacional de Ciencia Natural en Washington, D.C. Hay una web con la lista oficial de todos los afectados por la maldición que he dejado abajo en la descripción por si le queréis echar un ojo. Eso sí, está en inglés, pero siempre podéis traducirlo con Google Traductor. Aparecen listados un príncipe ruso y un sultán, así que el misterio de sus identidades ha quedado resuelto, pero no he encontrado ningún artículo que relacione sus nombres directamente con la joya, así que esa parte de la historia se va a quedar ahí. Y respecto a la pregunta, ¿maldición o mito? Yo creo que mi opinión ha quedado bastante clara por el tono del vídeo, pero ¿vosotros qué pensáis? Comentadme abajo y dadle a sub si queréis ver más vídeos de este tipo, pero por ahora esto es todo. Bye bye.